¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas noches. Aquí estamos en una nueva edición de Chat Político, listos, preparados y preparadas para comenzar a analizar la situación política de nuestro país y también de la provincia de Mendoza. ¿Y por qué decimos esto? Porque estamos en el mes de marzo de este 2022, terminando el mes de marzo, y realmente la sensación que uno tiene es de un hartazgo muy importante de la clase política por parte de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y esto lo decimos porque las encuestas demuestran que es así. Hay algunos números que indican que más del 50% de los argentinos piensa en votar a lo que es hoy la oposición, pero también hay que decir que hay más encuestas que muestran que la imagen de los referentes de la oposición tampoco están pasando por el mejor momento. Vamos a hablar de estos temas con la politóloga Débora Gesa, quien la tenemos como invitada en esta noche. Buenas noches, Débora, gracias por venir. Hola, buenas noches, Claudia, gracias por la invitación. Bueno, estamos viviendo un momento complicado políticamente hablando en la Argentina. Estamos viviendo un momento complicado tanto en lo político, económico y en lo social. Básicamente la crisis en el oficialismo que estamos observando día a día afecta a las decisiones y a las políticas que se están tomando y se refleja básicamente en los graves problemas de gestión que hemos observado a lo largo de los años que está llevando a cabo su gobierno, Alberto Fernández, y que son un continuo derrotero de errores continuos y que se reflejan básicamente también en algunos referentes de los ministerios que han sido tan polémicos, en algunas figuras de esos ministerios, y hasta que se han pedido la renuncia y siguen estando. Entonces hay como una falta de comunicación, una falta de responsabilidad hacia la gestión, hacia lo que es buscar soluciones para los ciudadanos y que no la estamos viendo. Débora, vamos a ir repasando algunas imágenes que tienen que ver con esto que decíamos recién de cómo está hoy, por ejemplo, la gente o cómo opina la gente en relación a quién votaría en el 2023, porque ya se están haciendo esas encuestas, y vamos a analizar un poquito sobre este tema. Es sin duda, me imagino que deben estar un poco preocupados desde el gobierno. Mira, ahí vemos en relación a el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y hay que decir que en general la población lo ha visto bien, ¿no? A este avance que se ha dado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, digo, a grandes rasgos, si bien pueden tener las diferencias importantes en cómo se maneja el gobierno, con el tema del acuerdo, digamos que han tenido apoyo, al menos lo reflejan estas encuestas. Bueno, ese apoyo se logra por las gestiones que ha realizado algunos voceros del gobierno nacional, sobre todo los secretarios que tiene el presidente y sus referentes en ambas cámaras, para lograr el acuerdo con la oposición. O sea, la aprobación se logra mayoritariamente con la aprobación y el apoyo de todos los legisladores opositores. Tal cual. No así del sector del kirchnerismo, que forma parte del oficialismo, pero bueno, ese apoyo se logra con la ayuda de la oposición, que a su vez esto se refleja en la sociedad, que lo ven como algo positivo, porque saben que si esto no se concretaba, podía llegar a un default, y eso creo que nadie lo quiere. Pero bueno, es interesante de que el presidente y los legisladores de la oposición puedan acordar algo para beneficiar a la economía de nuestro país y que se refleje luego en decisiones políticas económicas interesantes. Mira, ahí vemos lo que es la imagen de Alberto Fernández, del presidente, y realmente en este caso ahí ya hay diferencia, ¿no? Porque si bien pueden apoyar el acuerdo, digo, es la misma encuesta, es de Suban Córdoba, y justamente lo que dicen en relación a la imagen es que hay un porcentaje muy alto, 59,2% que no aprueba la gestión de Alberto Fernández y que obviamente significa una imagen negativa para el presidente. Exacto, es lo que estamos mencionando anteriormente. O sea, hay referentes políticos como es Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, que están teniendo imágenes muy negativas en todas las encuestas y análisis políticos que se hacen a nivel nacional, y figuras políticas o referentes políticos nuevos dentro del escenario político, como es el caso de Javier Milei, que cada vez está subiendo en su imagen, y algunos referentes de la oposición. Lo que estamos observando es que los errores de gestión que está teniendo el gobierno nacional hacen de que figuras que estaban outsider de la política
Hoy en día ocupan una banca, se presentaron en las elecciones y obtuvieron muy buenos resultados. Entonces, al fin y al cabo, a veces personajes que no estaban militando en la política desde hace tiempo se presentan, tienen buenos resultados porque la gente está cada vez más descreída de la clase política tradicional o de los partidos políticos tradicionales. Mira, ahí vamos a ver una placa que habla justamente de cómo sería la elección pensando no en las presidenciales. Y la oposición, lo que es hoy la oposición más fuerte, estaría siendo la que tiene la mayor intención de voto. Después está el oficialismo actual. Y en tercer lugar, lo que decías vos, que son estos nuevos frentes que en realidad hasta podríamos decir surgieron en la última elección, ¿no? Exacto. Siempre se da estos fenómenos, sobre todo en ciudades donde hay mucho foco de los medios, como es la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? O la provincia de Buenos Aires, que aparecen referentes que antes no estaban en la política. Le pasó lo mismo en su momento a Mauricio Macri, que él estaba dentro del ámbito empresarial y el ámbito futbolístico, y bueno, decidió formar un partido como el PRO y después llegó a ser presidente de la Nación. Lo mismo a veces pasa con estas figuras mediáticas que están dentro del ámbito de la economía. En el caso de Milei, se presentan, arman un partido político y como la gente tiene tanto, o sea, descree tanto de los partidos o de las fuerzas políticas tradicionales o de estas alianzas que se forman para llegar al poder, surgen este tipo de figuras. Realmente se entiende que de seguir esta tendencia, el año que viene, que es el año de las elecciones, va a seguir pisando fuerte, ¿no? Si además sigue esta realidad que hoy tenemos en el país. Sí, porque además de haber crisis en el oficialismo, también hay ciertas disputas personales en la oposición, en lo que sería el frente de Juntos por el Cambio, en donde hay también referentes políticos, como es el caso de Luis Juez, el caso de Patricia Bullrich, el caso de Rodríguez Larreta, que están viendo a ver quién tiene más llegada para ser el próximo candidato a presidente. Sin duda, bueno, es un tema para seguir analizando. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando de esto porque hay que decir que, hablando de esta oposición, que hoy sería tal vez la elección, los elegidos, que en la votación, en una votación presidencial, también hay diferencias internas, ¿no? Obviamente, y la pregunta es quién va a ser la figura de esa oposición, más allá que uno entiende que habrá una interna. De eso vamos a hablar en el próximo bloque. ¿Te parece, Débora? Sí, perfecto. Estamos en Chat Político. Recuerden que si quieren volver a ver el programa pueden hacerlo a través de nuestro portal digital en www.unidiversidad.com.ar. Buscan la pestaña de Señal U, Chat Político, y van a poder volver a ver este programa. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Chat Político, estamos en el 30 de la TDA, 22 de Super Canal HD y seguimos hablando y analizando la política nacional y enseguida vamos a hacer también lo mismo con la provincial con la politóloga Débora Gess. Débora, quería detenerme un segundo en Mauricio Macri, que en estos días estaba muy presente en los medios de comunicación y hace algunos meses atrás decía que no eran tiempos de hablar de, incluso si hasta se corría de una posible candidatura presidencial en el 2023. Y bueno, y en estos días se ha mostrado como muy entusiasmado en esa posibilidad. Pero en la opinión de la gente, la imagen no es tan buena la que tienen de Mauricio Macri, ¿no? No, porque su gestión tuvo muy malos resultados en términos económicos. De hecho, los indicadores no le favorecieron, ningún tipo de indicador económico le favoreció. Y bueno, y la deuda que tomó, obviamente, con el Fondo Monetario también fue una de las pésimas decisiones que tuvo que asumir. Y bueno, eso después le tuvo sus consecuencias en las elecciones, en donde se impuso Alberto Fernández, obviamente, en la fórmula de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Mauricio Macri es una figura que siempre se mantiene a veces en la incógnita. ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién está negociando? Habló de un segundo tiempo. ¿Cuál es su función? O sea, o qué es lo que está negociando fuera del país, porque también le gusta mantener contacto con diferentes sectores
empresariales y bueno, de intereses a veces que no tienen que ver con la política nacional. Pero obviamente lo que está observando es que a nivel nacional los resultados, los posibles resultados que puede tener el oficialismo no le van a favorecer al Frente de Todos y por eso quiere mostrarse como un posible candidato a presidente. Ahí va a tener que analizar o ver si tiene algún tipo de apoyo, no solo de los referentes políticos que hemos mencionado, Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta, o también algún intendente, gobernador que sea del PRO o del Frente de Juntos por el Cambio, sino que tiene que notar también qué grado de recepción tiene la gente hacia su figura. Claro. Como vos decís, no tiene una figura muy positiva. Creo que lo que deberían analizar es hacer este tipo de encuestas o este tipo de análisis de imagen que tiene cada uno de los referentes de Juntos por el Cambio y ver cuáles serían los candidatos en una interna para que se defina. Hay que también tener en cuenta el rol que está teniendo Alfredo Cornejo, como bueno, ahora ya no es presidente del partido de la Unión Cívica Radical, pero recordemos que la Unión Cívica Radical, para lograr el triunfo, Mauricio Macri fue básicamente los que le prepararon el terreno a nivel nacional al PRO para que él se pudiera imponerse en esas elecciones. Entonces hay que ver también dentro de la Unión Cívica Radical los referentes que pueden presentarse para ser candidatos y cómo se va a negociar esa situación. ¿Qué posición van a tomar, en definitiva? Obviamente, qué posición van a tomar, pero también tienen que analizar cuáles son los que tienen más posibilidades. Bueno, vamos ahora a escuchar al analista político Carlos Germano, que también hace un análisis de lo que se está viviendo en nuestro país. ¿Te parece? Perfecto, sí. La verdad que estamos viendo desde el punto de vista político mucha tensión, desde la opinión pública agotamiento. Yo diría una síntesis o una foto de lo que está viviendo hoy la Argentina. Tensión en la política porque ambas coaliciones están pasando por momentos políticos difíciles. Creo que para la política ya se largó el año 2023 y las ambiciones personales, fundamentalmente en la oposición, están jugando una situación donde está muy tensa las relaciones entre los socios. Ni hablemos de lo que está pasando en el oficialismo. El oficialismo, digamos, está pasando por una etapa de crisis profunda. Creo que no va a llegar a la ruptura a pesar de que las diferencias son cada vez más evidentes. Y cuando hablo de opinión pública y hago de agotamiento, creo que fundamentalmente lo que muchísimos sectores de la sociedad argentina están diciendo, ¿cómo puede ser que sigamos cometiendo siempre los mismos errores? Un tema como la inflación, que forma parte ya central de muchísimas generaciones de argentinos y en el cual nunca se pudo solucionar y que indudablemente impacta y para el deterioro de la calidad de vida de millones de compatriotas. Bueno, coincidís, digo, después de escucharte lo que has dicho, es como hay coincidencias en eso, ¿no? Obvio, sí, absolutamente. Creo que hay un desgaste en la sociedad de ciertos temas que se reflejan en las encuestas sobre la imagen que tiene cada uno de los referentes políticos. Bueno, la inflación sí, es una problemática que Argentina tiene hace muchos años. También el nivel de corrupción que se observa también es una problemática que la gente también le molesta. Ver figuras que están condenadas en actos políticos, creo que eso no le suma ni al partido que lo convoca o al movimiento que lo convoca, ni tampoco le suma a la política en general. Hay referentes que, conociendo el desgaste que ya tienen, deberían alejarse. Mantenerse al margen. Alejarse y darle lugar a nuevos referentes políticos. Conozco muchas personas que militan en diferentes espacios políticos. He tenido estudiantes que militan en espacios políticos y son muy valiosos en diferentes fuerzas políticas. Y creo que lo que tiene que hacer este tipo de políticos que ya llevan muchos años ocupando bancas, ocupando ministerios o diferentes secretarías, es darle lugar a gente joven con nuevas ideas
que pueden estar en partidos tradicionales, pero que pueden aportar nuevas ideas. Eso es lo más importante. Te iba a hacer una pregunta y tenemos que ir enseguida al corte, pero bueno, lo quería hacer. El otro día escuchaba en un análisis que hacían en una radio de Buenos Aires que Cristina se había equivocado cuando eligió a Cobos, cuando eligió a Vudú y cuando ahora eligió a Alberto. ¿Es así? Creo que ella pensó que los vicepresidentes a veces se tienen que mantener al margen y con un rol muy secundario, por decirte terciario, claro, dentro del escenario político. Pero en este caso Alberto es el protagonista. Pero en el caso de Vudú, creo que haber llevado a cabo ciertas maniobras que, bueno, fueron condenadas. Y en el caso de Cobos, que bueno, fue el que le votó en contra a la 125, fueron para ella momentos decisivos que afectaron más que nada a su imagen y a su gestión. A partir de ese momento, en el caso de Cobos, no le dirigió la palabra nunca más. Y lo mismo pasa con Alberto, o sea, cuando Alberto está rodeado de personas que le dicen, bueno, toma decisiones, para eso sos el presidente, o trata de alejarte de este sector que lo único que hace es imponerte lo que ellos quieren. Cuando él toma un poco de protagonismo, ahí es donde Cristina está en desacuerdo y también le corta comunicación. Creo que, o sea, tiene una personalidad bastante complicada, por decirlo de alguna palabra, y no beneficia al final a la gestión de este presidente. O sea, bueno, de hecho, en estos días se vio que quedó claro que no tienen comunicación, como decís no vos, tienen comunicación, hacen actos que lo dejan como bueno, se reúne con referentes sociales, por decirlo de alguna manera, o con referentes importantes de la vida o de la historia de la Argentina, que lo defenestran, básicamente, al presidente. Entonces, eso no ayuda para nada. Pensar en nuevas políticas que mejoren la calidad de la gente, porque de lo que menos se acuerdan es de la población, de los ciudadanos y las ciudadanas que están esperando que no exista más inflación, que sus sueldos que tengan sueldos que le alcancen a fin de mes, que haya trabajo, etcétera. Débora, vamos a ir a una pausa y sí, en el próximo bloque nos vamos a ocupar un poco de la provincia de Mendoza, ¿te parece? Perfecto, sí. Vamos al último corte, enseguida regresamos, estamos en Chat Político. Recuerden que también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Ya regresamos. En el último bloque de Chat Político y seguimos hablando con Débora Gess, politóloga. Dijimos que íbamos a hablar de la provincia de Mendoza, Débora, y quería hacer referencia un poco a lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, que son las diferencias que hay entre nación y provincia, que afecta a la provincia de Mendoza. ¿Es así? Es así porque se ven los hechos, se ven decisiones como el tema del portezuelo, por darte un ejemplo, o el tema de lo que pasó en el sur de la provincia con ese otorgamiento que hizo tan cuestionado el gobernador a una empresa privada sobre el uso de unos terrenos que eran federales, pero que se le había cedido a la provincia. También hay lo del azufre, eso también fue un hecho polémico. El tema de la asunción del nuevo presidente en Chile, en donde no se invitó al gobernador. Bueno, son gestos y situaciones muy concretas en donde se ve la falta de apoyo o quizá el gobierno nacional apoya a otros gobernadores que pertenecen al mismo espacio político, como es el caso de San Juan. Pero sí hay ciertas actitudes, ciertos gestos o ciertas situaciones concretas en donde a la provincia de Mendoza no se observa el apoyo, sobre todo a la figura del gobernador, obviamente. Entonces sí existe una grieta, sí, y bueno, eso a veces se observa, o quizás lo que yo considero que es así, que la figura de Alfredo Cornejo como figura política mendocina que está saliendo mucho en los medios nacionales y que bueno, se observó también en el discurso que hizo el presidente ahí en el Congreso, la actitud que tuvo él, bastante cuestionada, también lo podemos decir. Bueno,
como representante de la provincia de Mendoza, si bien de un partido político, pero representa a la provincia de Mendoza, es bastante, se nota, ¿no? El vínculo que hacia la provincia no es muy positivo. En el caso de la provincia de Mendoza, digo, si tenemos que hablar cómo está conformada la legislatura, obviamente tiene las de ganar el oficialismo en el caso de Mendoza, ¿no? Y sí, tiene la mayoría en las dos cámaras. Tiene, bueno, ustedes han observado cómo salió el tema del proyecto de la boleta única, o sea, con facilidad, a pesar de algunos cuestionamientos que hubo de la oposición, pero salió un proyecto que salió muy rápido y se convirtió en ley. Y bueno, y además todas las decisiones que se toman en cuanto a elección de figuras como en el ámbito del Poder Judicial, también que tienen mayoría en la cantidad de los miembros de la Corte, y también en otras figuras políticas que elige el gobernador y que, bueno, como tiene mayoría no hay tanto impedimento, como si estuviera más dividido la legislatura en este caso. Así que sí, ellos tienen, con la última elección, obtuvieron una cantidad de representación suficiente como para llevar a cabo diferentes proyectos que se van a concretar en ley. La pregunta ahora un poco va por el lado de cuáles son las figuras que podrían ser candidatos, pensar en la gobernación de la provincia de Mendoza. Digo porque en el caso del oficialismo hay muchos nombres que se barajan e incluso se han hecho como sondeos de opinión y muchos dicen, bueno, este tiene buena gestión, pero tal vez no tiene la fuerza para llegar a ser una figura de gobernador. Tanto del oficialismo y de la oposición, la pregunta es, y se viene diciendo que el peronismo necesita renovar las figuras porque, bueno, a Anabel Fernández Sagasti en las elecciones no le ha ido para nada bien, es necesario hacer un recambio. ¿Qué pensás de eso? Bueno, empezando por el tema del partido de la Unión Cívica Radical acá en Mendoza, a pesar de que él sigue siendo, a pesar de que está siendo diputado en el nivel y tener una figura muy importante, Alfredo Cornejo sigue influyendo en la vida política de la Unión Cívica Radical y en las decisiones. ¿Sí? Los candidatos que él apoye, o sea, es muy probable que sean o que vayan a una interna. ¿Sí? Ahí tenemos como más cercano el intendente de Godoy Cruz, ¿sí? Tadeo García Salazar, es una de las figuras que se menciona. Y otra de las figuras, pero en este caso apoyada por el gobernador Suárez, es la figura del intendente de Capital, ¿sí? Ulpiano Suárez. Después hay una figura política que ya no está en el Congreso, que es Petri, que bueno, no se le renovó su banca, o ahí hubo algo interno en la Unión Cívica Radical que no pudo... Da la sensación que se corrió, ¿no? O que lo corrieron, pero sigue teniendo relevancia en los medios. Entonces, creo que, bueno, que la figura del senador Alfredo Cornejo sigue siendo muy influyente, pero muy influyente en la vida y en el desenvolvimiento de la Unión Cívica Radical. ¿Y Orozco y Marcelino Iglesias? Yo creería que de los que no son tan cercanos a Alfredo Cornejo como los que te mencioné, otro candidato o posible candidato es el intendente de Las Heras, ¿sí? Daniel Orozco, que está haciendo también toda una campaña en su departamento y se observa, pero dentro de la Unión Cívica Radical se dice que él está más cercano a la figura de Cobos, que siempre ha existido esa división, ¿no? Entre los candidatos que ofrece Cobos o los candidatos que ofrece Cobos, los candidatos que ofrece Alfredo Cornejo, y en este caso Daniel Orozco es como el más potenciable y está haciendo una excelente gestión en el departamento de Las Heras, a pesar de todas las dificultades que tiene ese departamento, económicas, sociales, pero sin embargo está haciendo. Y Marcelino ha tenido mucha polémica con el tema de la reina, el tema de la vendimia, que ha sido muy cuestionado. Y creo que eso no le ha sumado y en estos a su últimos imagen. días por lo del 24 de marzo también. Y también los comentarios que hizo sobre una fecha tan importante como es la del 24 de marzo. Creo que las figuras que te mencioné serían como las más potenciables a poder presentarse para la Unión Cívica Radical. Y en el caso del Frente de Todos, hay dos figuras políticas que están teniendo mucha relevancia. Una es Flor Di Stéfanis,
que no solo hace una gestión muy interesante en el departamento de Santa Rosa como intendenta, sino que también acompañó a la nueva reina de la vendimia. Eso también fue, ella como ex reina de la vendimia, fue un rol muy importante que tuvo. Muchos pobladores de Santa Rosa me han comentado que fue como la gran gestora de esa reina nacional. Y la acompañó en todo momento, y eso habla muy bien de ella, no solo como es reina, sino también como gestora, ¿no? De hacer este tipo de actividades tan importantes para la provincia como es la vendimia. Y el otro candidato es el intendente Tunuyán, que es Aveiro, y que serían como las dos figuras dentro del Frente de Todos que se están mencionando a viva voz como candidatos a gobernador y vice. La última pregunta, el humor social del país y de la provincia, ¿cómo lo ves? Bueno, las encuestas lo reflejan, sea la que elijas, de cualquiera de las que elijas de los analistas y de las consultoras que hay en general. La verdad que la gente, cuando uno le habla de política, no te quieren comentar nada. A veces queda en el ámbito académico en el cual uno se mueve a hablar con los estudiantes sobre estos temas que les apasiona, pero fuera, a veces, afuera en la sociedad, en el día a día, hay gente que no le gusta hablar de política porque se enoja. Tiene otras prioridades. Se enoja porque está más que totalmente insatisfecho con los resultados que se están dando. Que mucha gente me dice, yo pensaba que este gobierno iba a cambiar las cosas, o algunos me dicen, los voté porque pensé que iba a obtener otros resultados, y la verdad que no se están obteniendo buenos resultados, que la inflación está creciendo cada vez más, hasta en los mismos supermercados colocan carteles que el nivel de crecimiento de los precios va a hacer que haya productos que no se encuentren, o sea, ya le están advirtiendo al cliente la situación con la que se va a encontrar, o sea, cosas que no hemos visto hace mucho. Y además le tenemos que sumar esta situación que se da a nivel internacional, que es el conflicto en Ucrania, que también es un condimento más para la situación económica que tenemos nosotros en la Argentina. Sí, hay una sensación, no solo nacional, obviamente, una sensación de quiebre en algún sentido en cuanto a las relaciones diplomáticas o políticas que habían entre las grandes potencias. La situación de Ucrania afecta mucho no solo a ese país, sino también al resto de Europa. O sea, uno tiene que entender que el 25% del PBI del mundo es Europa solo. Entonces, también pensar que, por ejemplo, que Alemania se convierta otra vez en la potencia de la OTAN, con el ejército más poderoso de la OTAN, o el ejército más poderoso de Europa, vamos a decir, porque primero está Estados Unidos como rey de ese ámbito, pero Alemania, que se una con Gran Bretaña y con otros países como Francia también, para estar atentos ante un posible conflicto bélico con Rusia, eso lo único que genera es inestabilidad. Sin duda. Débora, te agradecemos muchísimo por gracias a vos. Cada vez que te convocamos venir a compartir con nosotros un rato. Así es que bueno, la invitación será para cualquier momento porque sin duda vamos a seguir analizando la política de nuestra provincia. Muchas gracias por la invitación. Así pasaba otra edición de Chat Político. La invitación es para ya el próximo lunes. Estábamos con Débora Gess, politóloga, y la idea es que ustedes vuelvan a reencontrarse con nosotros en la próxima emisión de Chat Político. Será hasta la próxima.